Entonces, series de tiempo son aquellos datos donde observamos la misma variable en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, el PBI, la producción bruta interna, la podemos observar cada año, la podemos observar cada trimestre, cada mes. La inflación la podemos observar también en diferentes periodos de tiempo, mensual, trimestral, anual. Entonces, para ese tipo de variables hay métodos específicos, porque resulta que como cada año el PBI, por ejemplo, de cada año, es una observación. Entonces, las observaciones están correlacionadas entre sí. Y uno de los supuestos de la regresión lineal clásica era que la correlación de los errores de las observaciones en un MCO tenía que no haber correlación entre los errores. Pero como son series de tiempo por naturaleza, el dato de un año está correlacionado con el dato del año anterior. ¿Por qué? Porque hay un path dependence, una dependencia en el tiempo. Si un país produce muy poco, es extremadamente raro que produzca un montón un año después. La producción de un año está ligado muy cercamente a lo que ha producido el año anterior. Igual con la inflación. Si la inflación ha sido alta en un periodo, lo más probable es que en el siguiente también sea bien alta. Es raro de que haya un salto brusco de un periodo a otro periodo. Entonces, como los errores de cada periodo de la observación, de cada observación está correlacionado, entonces se viola ese supuesto, y como se viola ese supuesto, no se puede hacer estimaciones con MCO ni con otros métodos parecidos al MCO. En ese sentido, se tiene que trabajar con otro tipo de modelos, que básicamente, vamos a ver acá, el vasto de sellos es el VAR. El VAR es el método más conocido en, en series de tiempo. Pero antes de ello, regresemos un poquito y veamos acá estas cuatro variables. Estas cuatro variables son las que más, o estas son las que más se repiten en macroeconomía. Un random walk, que es un paseo aleatorio, un random walk o trip, que es un paseo aleatorio con tendencia. Acá tenemos una tendencia estacionaria y acá un camino aleatorio, un random walk con, con ruido. Si ustedes revisan sus variables de macroeconomía, inflación, PBI, tasa de interés, precios de commodities, la mayoría de esos tipos de variables van a encajar en estos cuatro. Por ejemplo, el PBI normalmente tiene esta forma. Siempre tiene una tendencia, pero siempre la variable fluctúa alrededor de la tendencia, ¿no? Usualmente decimos que el PBI de cada año está, eh, está caminando alrededor del PBI potencial. La inflación, por ejemplo, suele tener este paseo aleatorio o este paseo aleatorio ruido. El tipo de cambio también suele tener este tipo de comportamiento. Entonces, todas las variables de macroeconomía, o casi todas, van a tener uno de estos tipos de comportamientos. Y cada uno de estos comportamientos eh, tiene que ser testeado para saber si encaja o no encaja. Hay algún test que sirve para ver si la variable sigue ese comportamiento, o sigue ese comportamiento, o sigue el comportamiento o este. El test más conocido de ellos es el Dickey-Fuller, que es un test que sirve para ver qué tipo de comportamiento tiene la variable, si tiene tendencias, si no tiene tendencias, si tiene algún tipo de valor base, si simplemente es una variable aleatoria, un ruido blanco. Ese test es el que se utiliza con mayor frecuencia, el Dickey-Fuller. No voy a entrar en detalle a qué se refiere, pero básicamente cuando uno empieza con datos panel, pero con series de tiempo, lo primero que tienen que hacer es un test de Dickey-Fuller. Luego de hacer este test de click y fibra, que más o menos te da una idea de cómo está comportándose tu variable, lo que uno propone después es el tipo de modelo o de regresión que va a aplicar. La base de todos esos modelos es el VAR, que significa
vectores autorregresivos. ¿Por qué vectores? Porque en macroeconomía la mayoría de variables depende una de otra, pero de forma no unidireccional. Por ejemplo, si acá Y es PBI y acá Y2 es inflación, lo que estarías diciendo es que la inflación afecta al PBI, pero también puede ser al revés, ¿no? Que el PBI afecta a la inflación. Entonces, en vectores autorregresivos no existe solo una endógena, sino que se asume que hay muchas endógenas que a la vez son exógenas de otra regresión. Entonces, el PBI sí depende de la tasa de interés, depende del tipo de cambio, depende de otras variables, pero el tipo de cambio y la tasa de interés también pueden depender del PBI. A eso se refiere un modelo de vectores autorregresivos. Es como un tipo de modelo estructural. Los datos siguen una estructura donde cada uno afecta al otro de diferentes formas. Y eso tiene un problema, que como este Y depende de los otros Ys, y el otro Y que acá aparece como endógena, bueno, como exógena, acá aparece como endógena, se dan cuenta que acá este Y2 en la primera ecuación es exógena, y acá en la ecuación 2 es endógena, y este Y1 que acá aparece como endógena, acá es una exógena. Eso lo que va a traer es un problema porque ambas regresiones van a estar correlacionadas y no se pueden estimar por separado. Estimarlas por separado sería un error porque las dos están compartiendo un mismo contexto, una misma dinámica. Además, esta variable no solamente depende de la otra variable Y2, sino depende de su mismo valor en el pasado. Acá dice que es Y1 en el periodo anterior. Y también depende de la otra variable en el pasado, Y2 en el periodo anterior. Y acá, en la segunda ecuación, también depende del Y1 en el periodo anterior, del Y2 en el periodo anterior. Entonces acá hay un problema de endogeneidad bien fuerte. En microeconomía conocemos eso como endogeneidad. Endogeneidad es cuando los errores están regresionados con los X, acá con el Y2, con el Y1, con el Y2 en el periodo anterior. Entonces no se puede hacer una regresión por separado para cada ecuación, sino se tiene que poner esto en una matriz. Y esto es lo que aparece acá. Acá, en la parte izquierda del signo igual, se pone la matriz de todas las endógenas, Y1 y Y2, y al otro lado se pone de todas las exógenas. Como este Y1 y Y2 del periodo anterior, del pasado, no están dadas, se asume que son exógenas. Entonces acá tenemos eso. Y esta matriz bueno, ese sistema de matrices bueno, el sistema tiene un problema de que esa matriz de endógenas está multiplicada por esa matriz que se llama B. Pues tenemos que mandar este B al otro lado. Pues se hace una serie de transformaciones para que este B pase al otro lado, ¿no? Se premultiplica por el B, por la matriz B inversa, y ahí tenemos eh, el Y solito, y se puede hacer por métodos, perdón, con, se puede resolver el sistema en Mateco 3 o Mateco 2, creo que ven ecuaciones diferenciales. Algo de estos temas se aplica acá para resolver el sistema que está cambiando del tiempo, y la idea es tratar de sacar estos parámetros que aparecen acá. Normalmente, cuando uno aplica un bar, el modelo es difícil de estimar cuando tienes muchos parámetros. Para plantear el modelo no es muy difícil. Cuando uno plantea el modelo de un bar, no es muy difícil, pero al momento de estimar se vuelve un dolor de cabeza, porque usualmente cuando uno pone los datos en MATLAB o en un EBIUS, te va a salir que no converge. No converge porque como son un montón de relaciones entre variables, normalmente a veces no se encuentra un equilibrio. Y para eso se hacen algunos supuestos. Por ejemplo, uno puede suponer que este parámetro 1,1 tiene que ser cero, o este parámetro 2,1 tiene que ser cero. Entonces uno va probando teóricamente, uno puede decir teóricamente
este parámetro no debería tener ningún efecto. Entonces se va restringiendo el modelo para que se vuelva más fácil de estimar. O sea, así vas eliminando parámetros y ya el modelo es más fácil de converger. Este modelo VAR es la base de la mayoría de modelos de macroeconomía. Luego existe el SVAR, que es el estructural VAR. Luego existe también el GARCH, existe el VAR Smoothie y otros métodos que básicamente tienen como base esto. La base es que no existe una sola endógena, sino existen diferentes endógenas que también se comportan como exógenas y esas mismas variables se tienen que poner como en el tiempo, ¿no? No solamente el valor presente, sino los valores pasados. Listo. Entonces, los modelos VAR son de bastante ayuda, pero otro tipo de modelos son los de cointegración. Los modelos de cointegración lo que tratan de decir o lo que tratan de determinar es si dos variables están dependiendo uno de otro en el tiempo. Por ejemplo, acá, mejor, este está más claro. Acá visualmente yo podría decir que esta variable que está acá como W parece que puede ser, si yo sumo esta variable acá, que es el W, con este de acá, que es la otra entrecortada, si yo lo sumo, parece que se aproxima a este de acá. O visto de otra forma, si yo promedio esta variable acá, que es la continua negra, y esta entrecortada de acá abajo, probablemente me dé este de acá. Visualmente uno puede decir que las tres variables están relacionadas. Eso se conoce como cointegración. En este lado de acá, en este modelo de acá, parece que una de las variables está siguiendo más o menos el mismo camino que la otra. A eso se conoce como cointegración. Y para cointegrar, eh, uno tiene que ver qué orden de integración es. Cuando acá aparece I0, se refiere a cointegración de orden cero. Hay cointegración de orden uno, orden 2. Eso depende de cuán rápido una variable contagia a la otra, ¿no? Puede haber una cointegración inmediata, es decir, si esta variable se mueve hoy día, la otra también se mueve hoy día. Pero también puede haber cointegración más de largo plazo. Una variable se mueve hoy y eso afecta el movimiento de la otra variable acá de 10 años o acá de 10 periodos. Y para eso también hay varios métodos de cointegración, para determinar cuántos periodos demora en contagiar a la otra variable. Sin embargo, cointegración ha ido perdiendo este método de cointegración ha ido perdiendo fuerza en el tiempo. Hoy en día ya hay pocas investigaciones que utilicen cointegración como método principal. Hoy en día la cointegración se utiliza como un método de iniciación, ¿no? Uno hace su modelito de cointegración para luego aplicar un método más complejo. Pero el VAR todavía sigue siendo un método bastante utilizado y se utiliza como el método principal en varias investigaciones. Entonces, los que eventualmente hagan algún tema de investigación en macro, lo más probable es que empiecen su modelo, hagan su investigación con un VAR o con algún método derivado del VAR. Un SVAR, un barco integrado también existe, un VAR smoothie, gas, cualquiera de ellos. Y bueno, acá tenemos la referencia más conocida de estos métodos de series de tiempo, que es el de Enders. Lo bueno del libro de Enders, que es econometría aplicada en series de tiempo, es que tiene su código en varios formatos. Tiene su código en MATLAB, tiene su código en R, así que pueden también utilizarlo ahí. Sin embargo, yo he visto en sus propuestas de ustedes que la mayoría está viendo temas de microeconomía y según lo que me han contado, la mayoría está utilizando datos de corte transversal y datos de corte panel. Entonces, por eso, les quiero presentar dos libros adicionales que pueden ser de mucha ayuda.
se llama The Mixtape. The Mixtape es un libro que ya tiene como varios, como 5 o 6 años, de recuerdo, y que a cada un mes va a salir la segunda edición con muchos más métodos, así que probablemente esta página se actualice en un mes. Lo bueno de este método es que acá tiene una introducción sobre probabilidad y regresiones básicas, es decir, sobre MCO. O si alguien no recuerda muy bien sus clases de fundamentos de econometría, acá tiene todo lo que uno hace en fundamentos de econometría, desde la parte de estadística y probabilidad, desde el cálculo de varianzas, covarianzas, eh, MCO, que hasta la introducción a MCO, supuestos del MCO están ahí, cómo se estima el MCO algebraicamente, cómo se hacen las predicciones en el MCO, la ley de expectativas iteradas y otros, y algunos teoremas que se utilizan en MCO. Así que esto puede ser de buena referencia para ustedes. Recuerden que casi todos los métodos en econometría tienen como base el MCO. Así que para aplicar cualquier método, o la mayoría de métodos, uno tiene que estar bien claro en sus conceptos de mínimo cuadrado ordinario. Si no, puede ser que nos tardamos un poco si no tenemos claro qué es MCO. Entonces acá pueden tener esa ayuda, que hay un repaso de MCO. Y luego de MCO aparece este capítulo que se llama Directed Acyclic Graphs. Resulta que en los últimos años se ha puesto de moda utilizar unos gráficos que se llaman DAC. Esos gráficos me ayudan a explicar mi modelo. Por ejemplo, acá este gráfico que parece simple me da mucha información. Me dice una variable D que yo estoy trabajando afecta a la variable Y, pero la variable X afecta a ambos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una regresión para explicar Y en base a X, la puedo hacer, pero va a tener algún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque D afecta a Y, pero X también afecta a Y, y ese X está correlacionado con D. Eso visualmente uno diría, pero bueno, no me importa mucho, pero este tipo de relación genera sesgos en la regresión. ¿Por qué? Porque probablemente esta flecha, que es el efecto de la variable D sobre la variable Y, no es limpio porque va a estar mezclado con estos efectos de acá. Si yo identifico eso, probablemente tenga que hacer algún tipo de corrección a mi modelo. Pues acá les dan un montón de grafiquitos sobre cómo uno podría relacionar las variables. Por ejemplo, acá te dice, PE es la educación de los padres, I es el ingreso familiar, D es que la persona haya estudiado en la universidad, Y deben ser salarios y B son todos los demás variables que afectan al desempeño de una persona en el mercado laboral, como, no sé, sus capacidades cognitivas, el entorno familiar, las habilidades mentales. Pues, si yo quiero estudiar cómo ir a la universidad afecta a los ingresos, uno diría, oye, pero puedo hacer una regresión simple. El problema de hacer una regresión simple ahí es que hay problemas de endogeneidad, de bicausalidad, de error de medición, hay problemas de confounders, un montón. ¿Cómo identifico eso? Haciendo un grafiquito acá para saber la complejidad de la relación entre variables y así corregir mi ecuación y saber qué hacer con mi modelo. Esto es bastante reciente, así que lo más probable es que no todavía estén en las humillas de los cursos de fundamentos ni en econometría intermedia, pero si alguien eventualmente quiere hacer investigación en micro después de la universidad o quiere hacer su tesis con un método un poco más complejo, esto va a ser de mucha ayuda para explicar su modelo. Y luego acá hay algunos métodos como emparejamiento, regresión discontinua,
variables instrumentales, datos panel, donde está efectos fijos y efectos aleatorios, diferencias en diferencias y control sintético. Y en todos los modelos, no solamente está la explicación teórica y la derivación matemática o algebraica, sino también está algunos papers de ejemplo y el código para replicar algunas investigaciones. El código está en Stata, está en R y está en Python. Por ejemplo, acá, ¿qué está haciendo? ¿Qué está replicando? Está replicando, no lo conozco, ¿qué está replicando? Ah, no lo conozco acá, por eso. Vamos a ver algo que sí conozco. A ver, por ejemplo, acá. Ya, acá por ejemplo. El código que les está proporcionando acá es sobre eh, un programa social en Estados Unidos que tiene que ver con darle tratamiento médico adicional a aquellos niños que nacen con menos de 1.500 gramos. Pues cuando un niño nace con menos de 1.500 gramos, se considera que tiene un peso muy por debajo del ideal, así que se le, se le realizan diferentes tratamientos médicos adicionales, ¿no? En la incubadora se le hacen algunos exámenes médicos, se le dan más vitaminas, más cuidados médicos, y la pregunta de esa investigación es saber si esos gastos médicos adicionales terminan salvando la vida del niño, es decir, si aumenta la probabilidad de que sobreviva o no. Entonces, para eso aplican este método que es regresión discontinua y les dan el código, les explican cómo se halla y cómo se interpretan los coeficientes. Y al final de esa investigación les dicen que sí, este tratamiento o estos tratamientos médicos adicionales sí aumentan la probabilidad de sobrevivir del niño y viéndolo en términos monetarios, más o menos cuesta $450.000 el hacer sobrevivir a un niño que ha nacido con bajo peso en la sangre. Entonces, por ejemplo, eso, el código y la replicación está acá. Bueno, acá hay otro ejemplo de paper sobre votos en Estados Unidos. Y para cada método hay alguna variable perdón, alguna investigación o varias investigaciones que están siendo replicadas para que ustedes puedan ver cómo se aplica en Stata, R o Python. El otro libro que también está en línea se llama The Tech, que está acá. Perfecto. También es un libro que empieza haciendo un repaso de estadística, de econometría básica de MCO, y luego empieza, acá está el repaso de regresión MCO, de la simple. Acá también habla de emparejamiento, acá de simulaciones, acá de efectos fijos, de Even Study, que es un método reciente, diferencias en diferencias, variables instrumentales, regresiones continuas, y todos ellos no solamente tienen la explicación, sino también un código que acá, por ejemplo, está en R, en Stata y en Python. Entonces, pueden utilizar estos libros como referencias, tanto la mixtape, que es el libro anterior, como este de Peckins.
los autores de ambos libros tienen sus canales de YouTube donde pueden encontrar explicaciones y discusiones sobre los métodos. Por ejemplo, acá vamos a buscar en YouTube a este autor. Acá está. Su canal se llama Econometrics, Sociality and Coding with Dr. H. ¿Ok? Este video, por ejemplo, les dice qué lenguaje de programación debería utilizar para econometría y les va a explicar ahí las ventajas y desventajas de Stata, de R, de Python, de MATLAB, de Excel, de Julia. Entonces, si alguien está dudando qué programa aprender, quizás este video les pueda ayudar. Y además, explica acá los métodos del libro. Acá está explicando efectos fijos, acá está explicando diferencias en diferencias. La gran parte de su libro también está acá explicado y además también aplica el método en diferentes programas. También enseña cómo hacer limpieza de base de datos, así que es de mucha ayuda. Este es el libro de FEC, pero también del libro de Mixtape, también tiene su canal y en su canal vamos a ver el nombre del autor para buscarlo con su, su nombre. También tiene explicaciones de los métodos. La mixtape with Scott. Y acá igual les explica los métodos, hace aplicaciones en Stata, hace entrevistas a economistas, econometristas. Entonces es también buena referencia si quieren averiguar un poquito más sobre sus métodos. Y algunos métodos que no están en los libros, porque quizás son muy recientes, sí se discuten en en estos videos. Por ejemplo, usualmente, bueno, en los últimos meses se ha estado hablando mucho en los foros de econometría sobre algunos métodos nuevos de diferencias, algunos avances nuevos, pero que todavía no están en los libros, pero los videos ya están discutiendo esas nuevas aplicaciones de diferencias en diferencias. Por eso estoy bastante bien. Estoy preguntando, pues, Porque sí pesa. Pero tú qué has pedido. como le dije en el correo, Has pedido sí va a durar 30 minutos más o menos, y ya estamos 30 minutos. Pues eso es lo que les quería contar hoy, que básicamente era complementar los métodos básicos de la semana anterior. Ahora me quedo por si tienen dudas individuales. Y en la siguiente clase creo que vamos a ver algo de escritura. Bueno, nos toca la siguiente. Vamos a presentar algunos papers de referencia. ¿Qué tipo? Entonces me quedo, si alguien tiene preguntas. Y si no, ya nos vemos en la siguiente recuperación, que la voy a coordinar con su delegado. Ok. Y tú,
Eso, pues, oye, Hola, Diego. Ahora sí, buenas. Ah, Mi duda más va sobre la base de datos de Graph. ¿Puedo compartir pantalla? dame un segundo. Va, va. Ya, para pues. Vale. Ya. Mi tema es sobre permitir la participación directa de los pequeños productores de campesinos agropecuarios. Y bueno, más va en los hechos estilizados, que, o sea, dice como me recomendaste, y sí, está bien, sino que en los datos del INEI consideran, en todos los datos trabajan a los pequeños y medianos, y la profesora me dijo que solamente trabaje con los pequeños productores. Así que esos datos, yo mismo tendría que hacer los gráficos, todo eso. Y quería saber si podrías ayudarme cómo manejar la base de datos del INEI. Este es del 2023. Si esto es con la ELA, y la ELA sí es bien complicada. Inclusive, el otro día yo estaba trabajando con la ELA y como me apuraron porque tenía que presentar, lo tuve que hacer con la ENAO. Porque la ENAO tiene un módulo de producción agrícola y agropecuaria. Entonces, sí, te va a tomar bastante tiempo hacerlo con con la Cosa Nacional Agropecuaria. El problema con la Cosa Nacional Agropecuaria es que las bases de datos están en diferentes niveles. Hay algunos que están a nivel de unidad agropecuaria, otros a nivel de parcela, otros a nivel de cosecha, Ajá. otros a nivel de ciclo de cultivo. Así que se hace bien complicado. Sí, porque en este informe del 2000 que tengo, con este trabajé, con este aquí saqué los datos hechos estilizados, todo eso. Ujú. Acá, estos tratan sobre los pequeños y medianos, ¿no? O sea, no podría utilizarlo, como dice la profesora, porque solamente debo centrarme en los pequeños. Sí. Y pequeños creo que se entiende como menos de una hectárea, por recuerdo. De 0 a 5, sí. Ajá. Mm, wow. Entonces, ¿podrías dar aunque sea un ejemplo nada más de cómo trabajar para ya yo hacer lo demás? Y es que es bien complicado. A ver, Wow, entonces, ¿has alguna vez utilizado la ENA? no, no, de nada, sí. O sea, como te digo, si solamente es para hechos estilizados, puedes utilizar el módulo de producción agropecuaria de la NAO. Eso sí necesitas urgente, ¿no? Sí, Porque sí, porque, a ver, vamos a buscar. Porque trabajar con la ENA es bien feo. Como te digo el otro día que tenía que presentar para el MIS la cosa, me ganó el tiempo y tuve que hacerlo con la ENAO, ¿no? a Que ver, ¿cómo acá en podría la ser? ENAO, Porque solamente son estos, los hechos estilizados, pues, de porcentajes, de agrupación, agrupados por sexo, edad, todo eso. acá en la ENAO tienes a ver, producción agrícola y cuando descargas producción agrícola tienes, A ver, ¿puedes compartir pantalla eh, tú, Diego, por favor? no, pensé que estaba compartiendo. Ya, ahí te paso, ahí te paso. Va. Acá pasa la ENAO, Ya. no sé, cualquier año. Acá tienes el módulo producción agrícola. Ya. Cuando descargas te van a salir, creo que tres bases de datos. La Ya. 2 está, que sale la 2000, la 2000A y la 2100. En la 2000 están tanto productores agrícolas, pecuarios y forestales. En la 2000A creo que solo son agrícolas. Entonces, ¿cómo saber qué información hay en cada uno? Acá te vas a web, variables en O. Y acá en la izquierda
ENAO 2019-2000, y acá te sale. Esta base de datos tiene el tipo de actividad que realiza el productor agropecuario, área total de explotación, número de parcelas de trabajo. Entonces acá hay variables sobre cuántas parcelas trabaja, cuántas son de su propiedad, cuántas trabaja permanentemente, eventualmente. Ese en el módulo 2000. 2000A tienes extensión de parcelas, tipo de cultivo, régimen de tenencia, tipo de riego. En el 2100 tienes la cosecha obtenida, el destino de la producción, venta, guarda para semilla, es consumo para el hogar, para trueques, subproductos, otros. Entonces, este módulo es el principal de producción agrícola, pero también en este subproductos agrícolas, producción forestal, y en estos también hay información que te puede servir. Sí, ahí tengo una duda. Pero esos datos abarcan pequeños y medianos productores también, ¿no? Claro, tú tienes que restringirlo a lo que quieres, ¿no? Pues por ahí debe haber una variable que sea tamaño de producción y Ajá. restringas a los que tienen menos de un hectárea. Ah, ya, ya, Dios. Ya, gracias. El otro es hacerlo con la ENA, que igual, acá debe estar en cuenta nacionales pecuario. El problema es que esta tiene otra lógica, así que su estructura es bastante distinta. Entonces, es mucho más difícil de trabajar. Igual, si quieres saber la estructura, acá también pones web, variables, llena. Y acá a la izquierda también te salen los capítulos, archivos, y puedes ir explorando, ¿no? El capítulo 101 tienes el tamaño, superficie total de la unidad agropecuaria, tienes quién dirige la producción, la superficie cultivada, en el 100-2, tamaño de la superficie. Entonces, cuando descargues, probablemente van a descargar algo de 35.000 unidades agropecuarias. Entonces, ahí tienes que restringir a las que son producción de menos de una hectárea y ir limpiando la base de datos para ver qué variables te interesan, ¿no? Pero como te digo, es un poquito más complicada que la no. Así que yo te recomendaría dedicarle bastante tiempo si quieres tenerlo pronto. Sí. Ya, una última duda es sobre... A ver, lo último que me dijiste que cómo definir un pequeño productor, me diste un paper del 2017, creo, que define pequeño productor. Y sí está bien, pero la profesora me dijo que quiere un dato actualizado y en el dato actualizado que tengo no definen qué es un pequeño productor. No sé. Tú me preguntaste eso hace un tiempo, Sí, pero sí, sí. otro no. Sí, sí. Sí, no. Ajá. Sí, sí, sí. Yo le pregunté eso hace 2 semanas, 3 semanas, creo. Claro, creo que encontramos en un archivo de DNI que decía una hectárea, ¿no? Ah, de 0 a 5, sí, pero la profesora dice que ese archivo es muy antiguo, como era en el 2017, y ella quiere del 2023 que diga eso, o de 2022. Sí, es que el INEI trabaja con pequeño y mediano productor. Um, Vamos a poner el INEI pequeño.
¿O no hay alguna ficha técnica del INAI del 2022 que defina eso? Porque algo así quiero profesor, una ficha técnica que defina que es un pequeño productor del 2022, o sea, lo más reciente posible. Pero en la Y ficha lo que técnica pasa, no lo que aparece. pasa con la ENA es que como no se utiliza mucho, Ujú. sus archivos están bien desordenados. Entonces, sí debe existir, pero está como que ahí bien oculto. Y, a ver, porque escribe al INEI, ellos deben tener ahí a la mano el reporte. El INEI suele contestar con bastante rapidez, así que escríbele por favor. Ya, ya, Y ellos te van a contestar sí o sí. Debe tener su chat ahí. ya, ya está bien, Diego. Gracias. Sí, enfermo. Mauricio, cuéntame. Profe, bueno, yo quería consultarle más o menos acerca del enfoque que le estaba dando a mi trabajo. Eh, yo al inicio, yo al inicio pensaba que le estaba dando un enfoque microeconómico y que por ende mis modelos iban a ir más relacionados con los temas micro. Pero un amigo me comentó de que, oye, pero si estás midiendo tasa de pobreza y productividad a nivel regional, eso no es un enfoque macro. Entonces, yo quería saber si me podía orientar un poco en ese sentido para, en base a ello, decidir el modelo más adecuado. Ah, no te entiendo. A ver, un poquito, te escucho muy bajo. Ahora sí, profe, ahora. Sí, a ver, ahora sí. Ya, profe. Yo originalmente pensaba de que se estaba midiendo este impacto de productividad con la tasa de pobreza. eh, eh, lo estaba viendo desde un enfoque micro, pero estaba conversando con un amigo y él me comentó de que, mira, pero si estás midiendo a nivel regional lo que son las variables de productividad y pobreza, estás midiendo variables agregadas, por lo tanto, es más un enfoque macro. Entonces, yo lo que había pensado, tenía dos opciones como tal. Una, verlo con un enfoque macro, que es que como tal me diría la pobreza igual a una constante más el beta por la productividad y los efectos fijos y las variables de control, o verlo con un enfoque micro que sería más como la probabilidad de ser de pobreza, como si fuera un modelo lógico Probi, pero no estaba muy seguro. Entonces quería saber si me podía ayudar un poco en ese sentido de ver si Ah, le estoy dando un enfoque micro o macro y en base a ello decidir el modelo, ¿no? sí, es que no es lo mismo tener un enfoque agregado a tener un enfoque macro. No es lo mismo. Cuando hablas de enfoque macro, te estás refiriendo a que tus variables tienen una dinámica, no sé, como el PDI, como la inflación, o sea, variables que estás hablando de la estructura del economía. Pero cuando hablas de enfoque agregado es otra cosa. Lo único que tú estás haciendo es agregar la información de varios agentes según su territorio, porque no, o sea, la observación de tu amigo está confundiendo qué es macro y qué es agregado, que no es lo mismo. Entonces, eh, lo que yo entiendo es que el tuyo sí está bien, porque cuando tú tienes variables regionales, sí es un enfoque micro. Así que no te preocupes por eso, estás yendo por el camino. Porque esta observación no Ok, te la hizo la profesora, ¿eh? no, no, me lo comentó un amigo. Justo él te estaba llevando su tema es de macro, está en econometría macro, y estábamos ayudándonos en el tema de seminarios, o sea, comentando nuestros temas. Y yo Ya, dije, otra bueno, voy a cosa, preguntarle. ¿Mm? otra cosa es que puedas agarrar tu tema y hacerlo con métodos macroeconómicos. No sé, o sea, por ejemplo, Mm. tu misma investigación la puedes hacer con un bar estructural. Sí se puede hacer. Y sería como, eh, sí, se podría hacer es un enfoque macro, pero al menos en el tuyo, creo que lo máximo que se podría hacer es un dato panel o alguna regresión, alguna corrección de heterogeneidad. Entonces, la mayoría de temas se pueden estimar o se pueden aplicar con métodos micro o con métodos macro. En tu caso, se puede aplicar con métodos macro, pero no le veo mucho sentido
porque es suficiente utilizar métodos micro, ¿no? Así que no te preocupes por eso. Profe, y entonces estaría bien que lo plantee como tal, simplemente pobreza IT igual a alfa más lo que venga, o debería medirlo con un LOID o un PROBI, que puede ser la probabilidad de pobreza. Pero en mi caso Eso es a nivel depende, regional, ¿no? Entonces, eso depende cuál va a ser tu unidad de análisis. Si tu unidad de análisis son regiones, y las regiones variable de pobreza y de productividad van a ser continuas, ¿no? Por ejemplo, 50% es pobre, su productividad es 5.000 por día, no sé. Entonces, ahí utiliza simplemente una regresión de panel o una regresión simple, normal. Si tu unidad de análisis serían personas, donde la variable pobreza es 1, 0, y la variable productividad, no sé, también sea algo parecido, sí deberías utilizar un logit. Un logit, un probit se utiliza cuando tu y solamente toma valores 1 y 0. Pero si estás hablando en términos de regiones, no vas a tener que la región es pobre o no es pobre, sino que cuál ah, es la claro, tasa de pobreza en cada región. claro. Profe, en mi caso, pues sería suficiente con usar los datos que me proporciona el CIRTOB y el INEI, ¿no? ¿O hay Claro, algún lado? claro, si estás hablando a nivel de regiones, sí. Ajá, Si quisieras hablar a nivel de personas, de hogares, sí tendrías que descargar toda la base de la ONU. ok. Ya, eso era todo, profe. Muchas gracias. Ya, pues,